Muy buenos días, Dios los bendiga, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy les tengo un tema maravilloso, uno de los temas más maravillosos que yo he estudiado. Se llama Glorificando a Dios, manifestando su amor, y es la quinta parte de la serie Glorificando a Dios. Bueno, este estudio es extraído parte del libro Construyendo el Edificio Espiritual del señor Federico Arcila y por acumulación de escrituras por Nancy Esperanza Sánchez. Así que para arrancar les tengo una introducción y les enumeraré las 5 partes de esta serie Glorificando a Dios. Glorificando a Dios, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. La segunda parte es glorificando a Dios confiando 100% en Él. La tercera parte es glorificando a Dios en mi vida privada. Cuarta parte, glorificando a Dios manifestando su poder. La quinta parte y último tema es glorificando a Dios manifestando su amor. Pero quiero un resumen porque la mente de uno necesita estar repase. Entonces el resumen será la quinta parte. Así que es muy grandioso este tema y como es un tema un poco extendido, me demoraré un poquito más de lo acostumbrado, mejor dicho. Bueno, en esta quinta parte veremos la relación y propósito entre amar y guardar. Los dos tipos, vamos a ver también los dos tipos de amor en la Biblia. Veremos la fe, la esperanza y el amor y por qué este último es mayor de todos. También veremos qué dice Dios en su palabra que no ame, porque Dios me dice que lo que no debo de amar. Me enseña cómo espera Él que amemos, ¿sí? O nos enseña a todos, al que quiere, ¿no? También vamos a ver en qué consiste el amor y cómo muestra Dios su amor. Bueno, la palabra que hemos estado estudiando en esta serie es la palabra gloria, doxa y glorificar, doxazo, que es su familia, ¿no? Así que para arrancar vamos a Romanos 5, del 1 al 5, les leeré. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En 1 Corintios 13 ve y dice, ahí ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Bueno, vamos a ir al comienzo de la Biblia y luego al final, casi al final de la Biblia. En Deuteronomio 5:10 dice, y hago mi misericordia a millares, a los que me aman y guardan, dos cosas, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, aquí el contexto es Dios dando instrucciones al pueblo de Israel para que se aseguraran de la prosperidad en sus vidas. Por eso, por medio de Moisés, les da los 10 mandamientos. En este versículo vemos que hay una relación y propósito entre amar y guardar. Y como a lo largo de esta enseñanza hablaremos sobre el amor, entonces me detendré un poquito sobre la palabra guardar, que es chamar. Su primer uso, vamos a ir al primer uso. En Génesis 2:15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Ahí está la palabra chama. ¿Qué es chama? ¿Qué es guardarse? Bueno, primero quiero hablar de labrar. Es la palabra abad, que son trabajos en todo sentido. Servir, arar, cultivar, etc. Y ahora sí la palabra chama es cercar alrededor, proteger, cuidar, preservar, mantener, o sea, tener el cuidado necesario para mantenerlo
fructífero, ¿sí? Son dos cosas que Dios quiere que todo ser humano haga, ¿sí? En mis palabras sería tener y mantener, porque una cosa es tener y otra cosa es mantener. Hoy puedo tener y mañana no tengo nada, pero la clave es mantener lo que Dios me ha dado al pelo. Bueno, Dios les daría los mandamientos para que la gente supiera cómo debe andar. Eso es la gracia y la misericordia de Dios, saber exactamente cómo andar. Que ellos no se estuvieran atropellando y haciendo daño, ¿sí? Es como un semáforo. Este semáforo se coloca en un sitio de mayor afluencia. El cruce es por turno para que no se estrellen, pues los mandamientos era para que ellos supieran cómo conducirse. Hablando en nuestro léxico, es como un manual de convivencia. Vea, los 10 mandamientos en nuestra ayuda memoria. Necesitamos ayudar a recordar lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. Vea, Dios engrandeció su nombre y su palabra, su consejo, por sobre todas las cosas. En Salmo 138, del 1 al 2, hablando allí del rey David, les leeré: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Vea el corazón que tenía David para Dios. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Dios tiene un propósito para todo lo que Él dice. Ahorita leímos en el capítulo 5 de Deuteronomio, y ese capítulo está en el contexto de la exhortación al pueblo de Israel, a la obediencia, y asimismo la advertencia a la idolatría. Ojo pues, ellos si se apartarían del Dios verdadero, quien los amaba, él era el que les suplía las necesidades, ¿sí? Eso se ve en el capítulo del 4 al 11, si quieren leer allá. Bueno, les leeré Deuteronomio 5, 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Esa palabra es respetar a Dios, no es tenerle miedo, es respetar a Dios. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y lo respetemos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? 3 cosas vamos a ver aquí. Para que nos vaya bien a todos los días. Para que nos vaya bien todos los días. Dios quiere todo el tiempo que nos vaya bien. Y 2, para que nos conserve la vida como hasta hoy. 3, y tendremos justicia. ¿Cuándo qué? Cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Al comienzo de la Biblia de Deuteronomio, vamos casi al final de la Biblia, 1 de Juan 5, 2, 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos, otra vez, amar y guardar, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es esa palabra? Esa palabra es barús, es pesado. Sus mandamientos no son pesados, ¿sí? Muy por el contrario, su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Como dice Romanos 12:2. Y además Dios quiere que yo, por medio de mi mente renovada, ensaye, pruebe, deguste, ¿sí? Que experimente, que es eso, ¿no? Que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Vea, Jesucristo dijo: mi yugo es fácil, es bueno, es bondadoso, es excelente, es el mejor. Si Jesucristo lo dijo, bueno. De nuevo vemos el amar y el guardar, que están íntimamente ligados, que el propósito de hacerlo nos permite que nos vaya bien, que conservemos la vida, que tengamos justicia, y su voluntad es que vivamos el amor de Dios guardando sus mandamientos. Qué bendición y qué sencillo, es sencillo, no es fácil, pero sí es sencillo. Guardando sus mandamientos, pues no son gravosos, no son pesados, porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Esto tenemos que estarlo repitiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos nos quieren ganar, competencia en nuestra mente, no. Es lo que dice Dios lo que importa. Este es el mayor éxito que un hijo de Dios puede tener en su vida.
¿sí? Andar en el amor de Dios, manifestar su amor. Conocemos que amamos a sus hijos, a nuestros hermanos en Cristo, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vea, amar a Dios es amando su palabra, ¿sí? Es amando su consejo, haciendo las cosas que Él nos instruye. Pues en Hebreos 12, del 5 al 7, ahí está la exhortación que nos da como hijos. Dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, o sea que se puede despreciar. No menosprecie, no le ponga poco precio, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si soportas es sufrir pacientemente para corrección. Todos necesitamos en nuestro crecimiento, necesitamos enseñanza, redarguición y corrección. Eso es lo que es instrucción en justicia, ¿cierto? Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? El propósito por el cual Dios nos entrena está en 2 Timoteo 3, 16 y 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién no quiere estar preparado, completamente equipado? Todos los renacidos estamos plenamente preparados y equipados con todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, en la Biblia se usan 2 palabras para la palabra amar o amor. Es agape y filia. Filia, ¿qué es filia? Es el amor natural o humano, ¿sí? Es la amistad, ¿sí? El verbo es fileo. Y agape es el amor divino o el amor de Dios. El verbo correspondiente sería agapao. Cualquier pecador no salvo puede tener amor filia, pero no amor agape, el amor de Dios. El amor agape entra en el hombre renacido en el momento en que nace de nuevo. Si la mente es renovada y nosotros andamos en luz como Él es luz, entonces esta nueva clase de amor se manifiesta en el mundo. El 13º capítulo de 1 Corintios se refiere solamente del amor agape, llamado a amor en la versión Reina Valera, el cual es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. El amor activo de Dios. Desde el punto de vista de Dios, agape es un don al hombre y como tal es espiritual, ¿sí? El amor de Dios en el hombre interior es proveniente de Dios en el momento del nuevo nacimiento y debe ser distinguido claramente y no confundido, ¿no? El amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Esta confusión ha causado un sinfín de conflictos inútiles. Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Cualquier cosa que el hombre hace o puede hacer es obras y no gracia. Cuando agape es manifestado, debe ser por medio de la mente renovada, lo cual toma un esfuerzo intencional, por lo cual, ya que la totalidad del capítulo 13 de 1 Corintios trata sobre lo que el hombre hace, lo cual es obras, la palabra agape debe ser entendida como el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Aquí vemos la diferencia. Fileo es el amor humano, agape es el amor de Dios, mayor, claro. Si soy renacida del Espíritu de Dios, ¿cómo sé si estoy andando en su amor? La Biblia explica sus características, así como si quiero saber si soy sabia, pues voy a ver cuáles son las características de la sabiduría. En 1 Corintios 13 lo vemos cómo son las características del amor de Dios. La primera característica del amor de Dios está en el versículo 14a. El amor es sufrido. Sufrido, yo no quiero sufrir. Bueno, entendamos cuál es esa palabra. La palabra sufrido en el griego es el verbo macrothumeo, relacionada con la palabra macrothumia.
la cual está compuesta de la palabra macros, que es largo, grande, lejos, lento, tardo. Y la palabra tumos es temperamento, ira e implica una condición agitada de los sentimientos. Por lo tanto, esta traducción literal de macrothumeo sería ser largo de temperamento, estar lejos de airarse. Observemos un par de usos de esta palabra macrothumia en la Biblia para que ganemos más entendimiento acerca de su significado. En Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, ¿delante de quién? De Moisés. Proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, ahí está la palabra macrothumia, y grande en misericordia y verdad. El contexto inmediato en que se encuentra esta palabra macrothumia es en este versículo es que Dios había sido misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad, porque había dado su palabra nuevamente a Moisés para que la gente pudiera ser instruida, ser guiada por la palabra de Dios. En el 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, ojo al parche, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios justo. Nótese la salvedad que se hace en este versículo. Dios es muy misericordioso y perdona los pecados, pero Él no alcahuetea. Él no alcahuetea a la gente que peca voluntariamente. Él conoce el corazón, ¿sí? Si la gente peca voluntariamente cuando conoce la verdad, entonces no tiene excusa delante de Dios, y Dios tiene en cuenta eso también porque Él es un Dios justo. Así que el hecho de saber de la palabra de Dios que Dios es lento para la ira no da pie que nosotros voluntariamente pequemos. En el 34:8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Vean, Moisés era un hombre muy manso y él tenía una gran humildad para con Dios, hacia Dios, ¿no? En el 39, y dijo: sí, ahora Señor, si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Observe cómo Moisés reconoció que había hallado gracia en los ojos de Dios, porque él vio el amor de Dios, él vio su perdón, su misericordia, su paciencia y clemencia, no debido a, sino a pesar de la terquedad y la irracionalidad de su pueblo. A pesar de ser hombres tercos y rebeldes, dice que Dios haría maravillas. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, tardo para la ira, y también porque había un hombre que era manso y humilde a Dios, quien quería creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Que seamos esos hombres y mujeres, ¿no? Bueno, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren el corazón de Dios tan hermoso. Vea, Dios es el mayor amante de todos los tiempos y le hace la mayor invitación a todo ser humano a renacer de su espíritu, de su simiente, que llegue a ser parte de su familia. Y esa invitación la hace al mayor número de personas, pues nos ha dado el mayor regalo, su Hijo, quien logró nuestra redención. Nos muestra su mayor liberación que cualquier ser humano puede tener, y lo hace mediante la mayor simplicidad, que es creer. Solo es creer, para que sea por gracia, ¿no?
El aprender a confiar plenamente en Él nos permitirá vivir en completa paz, en completo amor, teniendo el mejor entrenamiento para disfrutar de la prosperidad del Padre, disfrutando de su gracia y de su misericordia, para que nuestro gozo o felicidad sea cumplida. Por donde miremos, el consejo de Dios es lo mayor, es lo mejor que hay para aquel que quiera. Otra característica del amor agape está en 1 Corintios 13, 5b. Dice, no busca lo suyo. No busca lo suyo. En la versión internacional dice, no es egoísta. En la versión Nuevo Mundo, no busca sus propios intereses. O sea, busca lo que es de Cristo Jesús, como lo dice en Filipenses 2, 20 y 21. Pues allá es hablando de Timoteo y Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vea, tan importante. Y Pablo decía que solamente Timoteo. ¡Wow! Tenaz. En una enseñanza pasada, cuando hablé de la palabra tomar su cruz, la frase tomar su cruz, traje a colación el ejemplo de la negación propia. Hablé de Lucas 14, del 25 al 27, le leeré. Grandes multitudes iban con él, con Jesucristo, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué? Esa palabra aborrecer es amar menos, ¿sí? Siempre Dios es primero, ¿sí? Dios siempre debe tener el primer puesto en mi corazón. Entonces, ahí dice, si alguno viene a mí y no aborrece o ama menos a todas estas personas, incluyéndose a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, decía Jesucristo. Y lo dijo 2 veces, o sea, es una figura. Dios nos lo está resaltando. Perdón. Bueno, aquí vemos el primer mandamiento, es amar a Dios con todo. Dios no nos quiere un 80%, no, Él nos quiere al 100%. El amar a Dios con todo, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otra enseñanza que hice, aprovechando las tribulaciones, parte A y parte B, también vimos parte de cosas a las que necesitamos ponerle poco precio, porque es que el mundo está al revés, ¿sí? Dios nos enseña qué es lo que tenemos que ponerle poco precio por otras cosas mayores o grandiosas que nos ayudarán a crecer, para que así tengamos vocación, el carácter, el estándar, el nivel de los hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo. En 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de todos es el amor. ¿Por qué el amor es mayor? Porque afecta positivamente o influye a todo, a la fe o creencia y a la esperanza y además mucho más. Más adelante se lo muestro. 1 Juan 4:18, voy a mostrar por qué es mayor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Vea, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, esa es la palabra teleio, maduro, el amor maduro, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado, es la palabra teleio, que es consumado, cumplido. No ha sido consumado en el amor de Dios, ¿sí? No puede coexistir amor y temor. En Gálatas 5:6 ve la fe que obra por el amor, la fe que energiza
es energizada por el amor. En el griego dice la fe que es mediante la fe que mediante el amor se hace activa. O sea, que el amor activa la creencia. ¿Quieres tener más fe? Ama más con el amor agape. En Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como iniciamos el estudio de hoy. Por el Espíritu Santo, por el don que nos fue dado. La esperanza nos permite no permite que claudiquemos, nos permite mantenernos firmes hasta el retorno. Y eso es lo que queremos todos, hasta que retorne Jesucristo. Al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo vimos en Romanos 10, 9, 10, lo hemos visto en todas las enseñanzas, Dios derramó de su Espíritu juntamente con su amor, así que podemos amar como Jesucristo nos amó. Estas tres, fe o creencia, amor y esperanza, son una constante, un eterno presente ahora. La esperanza del retorno de Cristo por nosotros es en el futuro. La esperanza, el anticipar su venida, eso es una segura y firme ancla del alma. Hebreos 6, 18 y 19a. Este tema sobre el amor de Dios se usa en toda la Biblia, en todos los libros del Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan, en Hechos, en las 7 epístolas y también en primera, segunda y tercera de Juan, ante todo, ¿no? Amar como Jesucristo enseñaba. Vamos a ver la regla de oro en Lucas 6, del 27 al 28. Bueno, eso es un contexto grandecito, a tomar desde el 27 hasta el 36. En este trozo también ahí se encuentra Mateo 5, de 43 al 48, y hablando de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que Dios nos llama a la perfección, a la madurez. Dios quiere que crezcamos, Él no nos quiere que nos mantengamos niños. Eso es una gloria para Dios, crecer. Es una vergüenza quedarnos niños. En el 6 del 27 al 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, los que oís y luego todos no oímos, claro que es solamente para el que quiere oír lo que Dios tiene para decir. Amad a vuestros enemigos, amar a vuestros enemigos, bueno, Dios nos lo está mostrando que lo podemos hacer. Amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. En el 31, y como queréis que hagan los hombres por vosotros, así también haced vosotros con ellos. La ley de la siega y la siembra y la siega. Lo que yo siembro, yo ciego, ¿cierto? Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué gracia hay ahí? No hay gracia, ¿sí? Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Y si hacéis bien con los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, Él es bueno para con los ingratos y malos. Vea pues, somos hijos del Dios Altísimo e imitamos a nuestro Papá Dios. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Recordar, misericordia es retener el justo juicio merecido. No estamos juzgando y criticando a todo el mundo, estamos practicando el amor agape. Bueno, salgamos de nuestra zona de confort, ¿sí? Y manifestemos su amor, hagamos lo que Él nos dice, ¿sí? En Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio, por eso digo, salgamos de nuestra zona de confort. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no ame. ¿Qué dice? Solo tengo 3 ejemplos.
El Señor Jesucristo puso un ejemplo a sus discípulos de cómo orar. Vamos a ver la relación, ¿no? Uno, en Mateo 6, del 5 al 13, dice, cuando ores no ores como los hipócritas, porque ellos aman, es la palabra fileo, el orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí en el 6.5 hay dos figuras en este versículo, me detendré un poquito por ser figuras de dicción. Sinécdoque de la especie, universales o general por particulares, un ejemplo o modelo por toda clase de objetos similares. La oración se destaca aquí como una de las muchas cosas que no deben hacerse como lo hacen los hipócritas. Ojo al parche. Bueno, la B es metonimia de la causa, se usa el verbo amar por acciones relacionadas con ellas. Ellos aman el orar en el pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Eso es lo que les gusta, porque los hombres los admiran. ¡Wow! Por eso los artistas les dicen al público, los amo, los amo. Claro, ellos aman y aman que los admiren. ¡Qué error tan bárbaro! Bueno, resumiendo sobre la oración de Mateo 6, vamos a resumir aquí porque no hay tiempo para leerlo todo. Que mi oración ante todo sea en mi vida privada, que no usemos vanas repeticiones. Bueno, la expresión del versículo 9b, santificado sea tu nombre, es una figura. Solo su majestad sea adorada y glorificada. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Sigue ahí en la oración, ¿no? Así como se hace en el cielo. Que sea nuestra necesidad diaria sea suplida cada día. Que nosotros vivamos el perdón. También habla de la expresión, no nos metas en tentación. Wow, la primera vez que yo leí eso me di cuenta que leyendo libros de figuras de dicción es una figura o manera peculiar de hablar de los orientales. En hebreo se usan verbos activos para expresar no el hacer algo, sino el permiso otorgado para hacerlo. Aquí sería que Dios no permita que entremos en tentación y que nos libre de todo mal, porque Dios es bueno. Vea, Dios, el reino de Dios, aquí dice, porque Dios es el reino y el poder y la gloria, ¿sí? Porque de Dios es el reino, el poder y la gloria. Aquí hay una figura que se llama endiatriz, ¿sí? Cuando hablamos en conexión, manifiesta tres nombres, de los cuales dos hacen de adjetivo que enfatizan la importancia del nombre principal. Ahí dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esto es el reino poderoso y glorioso, porque su reino es poderoso y glorioso. Una pregunta que uno se puede hacer, ¿Dios reina en mi vida o reina otro? Buenísimo hacerse esa pregunta. Bueno, si es Dios el que reina en mi vida, entonces ese reino poderoso y glorioso será una realidad en mí. Hay muchas expresiones. Él tiene control de mi vida. Vea, Dios tiene control de mi vida si le estoy amando como Él me enseña a amarlo, no de otro modo. Su reino sigue siendo poderoso y glorioso, así yo no renueve mi mente a lo que escrito está. Su reino sigue siendo poderoso y glorioso. Entonces, ese reino va a ser vivo y real en mi vida en la medida que yo renueve la mente, cambie mis patrones de pensamiento y me vista de los pensamientos de Dios. El segundo ejemplo de no amar, dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vea, somos una sociedad de consumo, pensamos que la prosperidad es el que más tiene. Y bueno, por quitar nuestros ojos de arriba, donde está Cristo, nos podemos dejar engañar por lo que el mundo nos ofrece.
¿Qué dice Dios acerca de lo que el mundo nos ofrece? Mateo 13:22, hablando de la parábola del sembrador, y lo que ahoga la palabra son el engaño de las riquezas. ¿Qué dice Dios en Efesios 1:3? Que Él quiere que nos enfoquemos en lo que Él nos ha dado. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, ¿sí? En Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Romanos 5, como ya leímos, 5 del 3 al 5, que aprovechemos las tribulaciones para que ganemos paciencia o perseverancia, prueba o carácter probado, y para que ganemos esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones. Las cosas que son para ser usadas, eso es lo que Dios muestra. Yo lo que tengo es para ser usada, pero la gente es para ser amada, ¿sí? El mundo tiene todo al revés. Usa a la gente y ama las cosas, se aferran a ellas. Bueno, la tercera cosa que Dios no quiere que amemos, dice primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bla, 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 bla. Podemos conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero ¿de qué sirve un conocimiento que no pongo en práctica? Bueno, ¿qué quiere Dios que amemos? ¿Cómo quiere Dios que amemos? Es la pregunta. En Mateo 22:37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Grande mandamiento. Esa palabra grande es megas. Si yo practico este grande mandamiento, estos mega mandamientos, los resultados van a ser unos mega resultados. ¡Qué bendición! Entonces amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para entender sobre el amor de Dios necesito ir a la parte de la Biblia que está dirigida directamente a los hijos de Dios, al renacido, al Espíritu Santo. Y tomaré dos características sobre el amor, pues es un estudio muy largo, ¿sí? Como en las anteriores enseñanzas sobre glorificando a Dios, vimos que por el pecado de Adán todos los hombres están muertos espiritualmente, y que así como el pecado entró por un hombre, Adán, por un hombre Jesucristo, redimiría Dios a la raza humana, ¿sí? De la condición caída en que se encontraba. Al renacer del Espíritu de Dios, el hombre recibe en ese momento el amor que es el amor agape, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Esto es poner la palabra en el corazón y actuar de acuerdo a ella. Primera Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo en rescate, la expiación por los pecados de la humanidad. La humanidad no envió sus ofrendas a Dios, sino más bien Dios envió a su Hijo para hacer reparación y pagar la penalidad por el pecado de la humanidad, haciendo así disponible la redención, la justificación, la reconciliación, la santificación y muchísimos más para los que creen en Él. Entonces el punto focal es creer, obedecer. En Juan 13:34, un mandamiento nuevo, está hablando el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como, ese es el estándar, el nivel, yo, Jesucristo, os he amado, que también os améis unos a otros. Esto no había sido parte de los 10 mandamientos, es nuevo, porque aquí Jesucristo está dando su ejemplo de dar su vida en rescate por el hombre. El Señor Jesucristo resumió de los 10 mandamientos, lo resumió en 2. Por ejemplo, si amo a Dios con todo, no tendré dioses ajenos. Si amo a mi prójimo como a mí mismo, no robaré, no mentiré, etc.
Repito, Romanos 5, bueno, del 5:6 al 8. Antes habíamos hablado de Romanos 5, del 1 al 5. Ahora cojo del 6 al 8. Porque si Cristo, cuando aún éramos débiles, hacia su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Cualquiera puede morir por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Ahorita vimos en qué consiste el amor. Ahora estamos viendo Dios cómo muestra su amor. Para que nosotros... más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En 2 Corintios 5, del 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, nos constriñe. Eso no me comunica nada, pues yo decía el verbo constreñir, yo constriño, tú constriñes, él constriñe, nosotros constriñimos, queden las mismas. Bueno, vamos a ver de qué se trata, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Jesucristo murió por todos, ¿cierto? Luego todos murieron y todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, como Cristo murió por todos y resucitó, nosotros al renacer nos identificamos con Él. Morimos y resucitamos. Morimos al pecado y resucitamos a vivir con Dios, andando en vida nueva, como dice Romanos 6, del 4 al 11. Vamos a ver este versículo de 2 Corintios 5, 14, 15. Vamos a ver la versión de las Américas. Pues el amor de Cristo nos apremia. En la versión actualizada del 2015 dice nos impulsa. Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, es importantísimo ver el contexto, siempre el contexto. Y el contexto aquí es el Ministerio de la Reconciliación. Ustedes pueden leer el capítulo 5 del 11 al capítulo 6 del 1 al 2. Bueno, en 5:16 al 21 les leeré. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Sí, y aún así, a Cristo si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, es importante esa palabra, ¿qué nos encargó? A nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición saber que somos embajadores en nombre de Cristo! Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vea, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos invita insistentemente, dándonos las mejores razones, las buenas razones, para que vivamos por Él y entonces vamos pues a reconciliar al mundo con Dios. Bueno, es bellísimo esto, es bellísimo ese ministerio que nos encargó. Primera de Juan 3:16 al 18. En esto hemos conocido el amor en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad, como leímos ahorita, ¿no? Bueno, esa palabra poner es importantísima, me detendré un momentico. Es la palabra titemi. Les tengo 4 ejemplos, ya leímos uno. En Juan 2:10a, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Esa es la palabra servir, ¿sí? El otro ejemplo de poner es Juan 10:11. Yo soy, hablando de Jesucristo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dar. Antes vimos servir, cómo Dios usa esa palabra poner, ¿no? Es servir, es dar. El otro está en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, nos ha mandado, es un mandato. Te he puesto para luz de los gentiles. ¿Se acuerdan? Empezamos este estudio con glorificando a Dios siendo la luz y la sal de la tierra. La luz de este mundo, la sal de la tierra. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación a toda la tierra, a lo último de la tierra. Somos para salvación a lo último de la tierra. Hablemos, llevemos a cabo ese ministerio. Es lo más grandioso que cualquier ser humano puede tener. Qué privilegio trabajar con Dios y para Dios. Y el último que tengo, que ya lo hemos visto, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó, ¿sí?, la palabra de la reconciliación, y nos encargó, ¿sí?, habiendo puesto en nosotros, esa es la palabra, habiendo puesto en nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios no nos tiene en cuenta a nosotros los pecados, ¿quién es uno para hacerlo? ¿Sí? O reconciliamos o separamos, o edificamos o destruimos. En las manos de cada uno está. Bueno, otro uso sobre amar está en Proverbios 18:21. Sobre amar, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como es tan importante lo que hacemos, tuve que parar la serie de Glorificando a Dios y desarrollé un estudio que lo titulé ¿Quieres amar la vida y ver días buenos? Refrene su lengua del mal. Bueno, eso está en YouTube si la quieren escuchar. Ahí está un poquito expandido este tema para el que está interesado, ¿no? Así que lo traigo a colación. Ahí traigo a colación estos 4 ejemplos de lo que Dios quiere que hablemos, porque yo no puedo seguir de largo sin tocar ese tema, hablar. Solo tengo 4, allá en ese estudio pueden haber muchos más. La palabra hablar la leo. Y son 302 usos, es decir, hablar, contar, predicar, dar a conocer, anunciar. El primero está en 1 Tesalonicenses 1, del 8 al 10. Allá está hablando de la iglesia modelo, que eran los tesalonicenses. Así que hay que estudiar ese de Tesalonicenses porque vemos cosas maravillosas. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Quiénes son nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. El éxito está en la resurrección. Jesucristo lo venció la muerte. Jesucristo logró tantas y tantas cosas para nosotros. ¿Y cómo os convertiste de los cielos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Jesús nos libra de la ira venidera. Otro uso está
en Tito 2:1, pero habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hablar, solo lo que está de acuerdo a la sana doctrina. El otro uso en Colosenses 4:3-4. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer, ¿sí? Esa es la palabra, la leo, para hablar el misterio de Cristo. Eso es lo que nosotros hablamos, el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso para que lo manifieste como debo de hablar. Él pedía respaldo en oración, Pablo. ¿Sí? Nosotros necesitamos respaldarnos en este punto, hablar la palabra como debemos de hablar el misterio de Cristo. El otro uso está en Hechos 2:4, hablar en lenguas. El hablar en lenguas es impresionante, entonces eso es lo que tenemos que hablar. Dios quiere que hablemos mucho en lenguas. Pablo hablaba más que todos los demás, ¿sí? Y así se fortalece uno en su hombre interior. Hay una razón que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos muestra cómo orar y está relacionada con el tema de amar, de un renacido del Espíritu Santo. Efesios 3:16-21, para que os dé el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, esas son nuestras raíces y nuestros cimientos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos los hermanos en Cristo, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que parar aquí porque aquí hay figuras de dicción. Vamos a tomar esta, elipsis de repetición. Suplida las elipsis, esta porción dice así literalmente. ¿Por qué oraba Pablo? Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, en amor arraigados y cimentados. Y doblo mis rodillas. Del versículo 14 sigo orando, ¿no? Sigue orando para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura y la profundidad del amor, y de conocer, es ginosco, por experiencia propia, el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Bueno, Pablo ora acá para que los efesios y todos nosotros los creyentes estemos bien arraigados como el árbol en amor, y bien cimentados como un edificio en el amor. Pero nunca podríamos comprender cuánta es la anchura, la altura, la largura y la profundidad del amor en 4 dimensiones hasta que conocieran, o sea, conozcamos el amor que Cristo nos tiene. Necesitamos conocer el amor de Cristo, por eso el amor de Cristo nos invita insistentemente a que vivamos con Él y para Él. Entonces, nunca podríamos comprender cuál es estas 4 dimensiones hasta que conocieran el amor de Cristo, hasta que conocieran el amor que Cristo nos tiene y que sobrepasa todo conocimiento. Ben Hell explica bellamente estas 4 dimensiones del amor en los términos siguientes. La largura se extiende a lo largo de todas las edades, desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. La anchura se extiende a todas las gentes en todas las naciones, ¿sí? Toda la gente de entre todas las naciones. La altura, nadie la puede imaginar ni alcanzar, y una vez en lo alto nadie nos podrá arrancar de allí. Y la profundidad es tal que nadie puede expresar ni agotar. Vamos a Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada?
En el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni en el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos se podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Hebreos 10, 23 al 25, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesucristo ya viene por nosotros, se acaba el tiempo. Primera de Pedro 4, 7, 8. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vea cómo afecta tan positivamente a andar en amor. El mundo, vea, se especializa en criticar, pero está urgido, ávido que lo amen, ¿sí? Todos queremos que nos amen y el mayor éxito en el mundo es andar en el amor de Dios. Miren, en 1 Corintios 13, del 1 al 3, vemos lo que podemos hacer: hablar en lenguas humanas y angélicas, tener profecía, entender todos los misterios, el conocimiento, la fe y todo lo que podemos hacer en esta tierra. Sin el amor de Dios, de nada sirve. Lo dice Dios, yo no lo digo. En el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Vea, Dios es amor, ¿sí? Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Ahí, la Biblia no dice que Él tiene mucho amor, dice que Él es amor. En el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sí? Eso es en un futuro, todo eso se va a acabar. En el 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Este es el último tema de estas enseñanzas, pero tendré una sexta para el resumen de la serie. Padre Celestial, en nombre de Jesucristo, gracias por la vida tan gloriosa, tan magnánime, tan hermosa que nos has dado al recibir todo lo que Jesucristo, por medio de Jesucristo, nos has dado. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a administrarlo sabiamente. Amén. Bendiciones.